Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que tenemos para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien siempre les acompaña en este viaje maravilloso a través del mar de la imaginación, el océano del conocimiento, esos ríos de las áreas del saber, a bordo de estas embarcaciones maravillosas que son los libros, estos barcos veloces a todo vapor que son los libros. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Este es nuestro programa número 53. Vamos a estar reproduciendo algunas partes de una entrevista que hicimos durante el desarrollo de la FILVEN que se desarrolló los primeros días del mes de agosto de 2019 aquí en la ciudad de Maracaibo, en la plaza Baral de Maracaibo, detrás del Lía Bermúdez. Podemos dar algunas observaciones, algunas ideas de cuál fue nuestra impresión de esa feria y de la inversión que hizo el Estado, ¿no?, para desarrollar esa feria. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en favor de los libros es un esfuerzo loable. Debemos reconocerlo y aplaudirlo. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes algunos fragmentos de una lectura de poesía. En este caso vamos a escuchar hoy los poemas de nuestra querida Manona, nuestra querida Emérita Mercado. Vamos a estar escuchando poemas de su libro Pacto, publicado por Sultana del Lago Editores. Y después vamos a estar escuchando una entrevista que le realizamos al gerente de publicaciones, el gerente editorial de una de las editoriales más importantes del país. Es un jovencito, realmente bastante joven, pero tiene bajo sus hombros la responsabilidad de el mundo editorial de Fundarte, ¿no?, de la Dirección de Cultura de la Alcaldía del Municipio Libertador. Fundarte, la Fundación para las Artes del Municipio Libertador. Esta gente desarrolla una serie de colecciones maravillosas que yo estoy convencido de que ustedes van a disfrutar tanto como yo cuando se acerquen a las librerías o a los espacios donde ellos disponen de estas colecciones. Y bueno, también tienen el premio municipal, que ahora se llama Premio Estefanía Mosca. Tienen una serie de actividades que él nos va a estar describiendo en esta entrevista. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos nosotros a poder hablar con ustedes más directamente sobre nuestros anunciantes. Estas personas maravillosas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Si escuchas nuestro programa, por favor, envíanos un mensaje de texto al 0424-672-3597 reportando tu sintonía. 0424-672-3597. Ese es mi número de teléfono. Allí podrás reportar tu sintonía y decir que estás al aire, en línea con nosotros, con Puerto de Libros, Librería Radio. Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pacto. Usted y yo, Montaña, hicimos un pacto.
de distancia, no de ausencia, de recuerdos, no de olvidos. Cuando regrese a mis raíces, usted me abraza con su enigma, me humedece con su llanto, me arropa con su gris, colorea mis mejillas con su cierzo, me eleva hasta la cima y me deja tocar el cielo. Quedan restos de musgos en mis manos, húmedos abrazos de neblina. En un sostenido silencio, el calendario ondea en el océano del recuerdo. Respiro el vacío, tu propia nada. El viento galopa cual alma de pájaro. Sigo bebiéndome la luna. Disfrazo algunos días de certeza. La ciudad. Cada ciudad puede ser otra, apresada en las manos, tatuada de pisadas, pintada en las pupilas, aurora, mediodía, ocaso, con sus calles vacías o un río de gente, con su fiesta de pájaros o fiesta de cornetas, con huellas de aguacero pintando el horizonte de crepúsculos, de amaneceres, testigos de recuerdo, de abrazos, de bonanzas, que desaparecen y resucitan cada día cuando las soñamos. Guarda el alma de cada hombre o mujer que la contiene. Tú, mi ciudad, la de todos los tiempos, guardada en la memoria. Sé caminar mi calle, bordeando sueños. La noche tibia acoge mi silencio, lo ahoga en bostezos, lo fractura. El viento dibuja trazos de recuerdos, desafío al olvido. Sé caminar mi calle, desconozco mi tiempo, lloran mis manos, tiemblan, se entumecen. Arrugas tatuadas en mi piel de siglos. El aire hace cosquillas en mi rostro. No se acaba mi tiempo. Estoy viva. Borro siglos e instantes. Mermo mi tiempo. Trepo bajareques. Cierro la puerta de los años. El tiempo. El tiempo mueve las manos del reloj. Nunca se juntan para preguntarse por qué corren lánguidamente las horas. Un segundo lustra el alma. Un minuto arrima el tiempo cerca de la hora. Sumar horas gesta el día y la noche. Un día es vestirse de luz, de azul, de blanco, correr sin mirar atrás. Una noche es columpiarse en el borde de la luna, acurrucarse bajo las estrellas, recordar una canción que nos llena de nostalgia, amar desnuda de nombres, articular la vida. Sostengo en mi boca un adiós, amarro ternuras. En mi silencio florecen palabras, mis años están presos en este cielo. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que tiene Fe y Alegría, la 88.1 FM para todos ustedes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Estamos, como ya lo sabrán, aquí en la Filven. Esto se ha desarrollado durante la semana del 6 al 10 de agosto, que hemos estado durante toda la semana. Ustedes podrán
ver el recorrido de nuestro programa, podrán ver que hemos estado grabando y entrevistando a diferentes escritores y autores de nuestra ciudad y escritores invitados. En esta oportunidad tengo al frente a José Leonardo Riera Bravo, que es un joven autor de nuestra literatura, un contemporáneo, un escritor nacido en los años 90, esos turbulentos, terribles, esos difíciles años 90 para nuestro país, tanto política como ideológicamente, pero que al final fueron la cuna de este nuevo siglo, de este siglo en el cual nosotros seguimos luchando, resistiendo e insistiendo por un país mejor, un país lector, un país que haga posible la realización literaria del futuro. José Leonardo Riera nació en Caracas en el año 1992. Es parte de ese experimento delicioso que hizo el poeta Luis Alberto Crespo cuando dirigió la Casa Nacional de las Letras, el Sistema Nacional de Talleres Literarios, específicamente el programa del Circuito Liceísta de las Letras. Fueron a su liceo, llevaron un taller de poesía y a través de esos manuales, de esos módulos que escribió Calzadilla Arreaza, el hijo del poeta Juan Calzadilla, se inició una generación de escritores. Tuvieron la oportunidad de viajar por el país, de conocer a grandes escritores, de tutearse sin saberlo con la mejor literatura del país. Bueno, también participó desde niño en un programa que busca de cierta manera lo mismo que nosotros, la amiga María Alcira Matute, en la librería mediática, que sigue transmitiéndose gracias al trabajo y al tesón de esta mujer por el canal del Estado, por Venezolana de Televisión. Nosotros, a pesar de todas las diferencias, inventamos a seguir escuchando ese programa porque siempre se convierte en un acervo de la literatura nacional. Tiene un registro que ojalá pudiera ser documentado y difundido de casi todas las buenas voces de nuestra literatura. José Leonardo Riera Bravo, por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí a Maracaibo. No sé si es la primera vez que vienes a Maracaibo. Cuéntame cuántas veces has estado en Maracaibo, porque sé que tus responsabilidades te han hecho viajar por todo el país. Y dale un saludo a la audiencia de Maracaibo. Bueno, un saludo a toda la audiencia, no solamente de Maracaibo, sino de este puerto maravilloso que es Puerto de Libros, a donde nosotros hemos atracado con todo el calor humano que los caracteriza, que creo que debe ser un elemento que esté por encima de la temperatura que caracteriza también a este estado Zulia. Pero bueno, estamos acá en el marco de la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, capítulo Zulia, afortunadamente trayendo algunas novedades y algunas, propuestas muy interesantes desde el Fondo Editorial Fundarte, de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en Caracas. Y bueno, acá estamos en nombre de la alcaldesa Erika Farías, de la presidenta de Fundarte Marisabela Godoy, y fundamentalmente en nombre de los escritores y escritoras, no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela, que hemos publicado en el Fondo Editorial Fundarte. Porque se me había olvidado comentarles a todos ustedes que nuestro amigo José Leonardo Riera es el coordinador editorial de Fundarte. Ustedes han visto, si son lectores o si tienen ese cementerio de árboles en su casa que llaman biblioteca, ustedes habrán visto esos cuadernillos grapaditos, pero con buen papel, un papel grueso, con esa opalina de color naranja, de colores azules, de diferentes dimensiones, pero gruesa y resistente, que fueron los cuadernillos de Fundarte. Una disciplina del arte editorial que salvó a los años 90 de la crisis generada por las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez, algunos me dirán que no, y después por el desastre político de nuestro expresidente difunto Rafael Caldera. Esa manera en la cual se estructuraron los años 90 que nosotros vivimos desde la infancia, y que tanto le han hecho, ¿no?, a este mundo del siglo XXI. Fue el resorte de los cambios, el resorte de los desastres, el desastre de todo lo que está pasando, se fraguó allí. Ese fue el caldo de cultivo. Pero a pesar de ese caldo de cultivo, Fundarte, que es una institución longeva, durante los años 90 sacó la cara, publicó ediciones interesantísimas, publicó las nuevas voces de la literatura caraqueña en libros, mantuvo el premio municipal de literatura, hizo un montón de cosas y hoy
nuestro José Leonardo Riera es el representante de esa cara importante de la inmortalidad de Fundarte. Y solamente nosotros podemos encontrarnos con la maravilla de encontrar a un joven, de conseguir a un muchacho de 27 años en presencia y en la realización del sueño de dirigir, la editorial más importante de la capital del país. José Leonardo es licenciado en teatro de la Universidad Experimental de las Artes, en la mención Gerencia y Producción. Ha sido coordinador de cultura del Parque Francisco de Miranda desde muy niño, a los 19 años, 18 años ya estaba coordinando la cultura del parque más bello de Caracas, uno de los parques más bellos de Caracas. El zoológico es otro parque hermoso, ¿no? Y finalmente su tesón, sus ganas de hacer las cosas, lo llevaron a la Coordinación Nacional de Cultura, que desconocíamos ciertamente que Imparques, una institución también longevísima de casi más de 100 años, tenía una coordinación de cultura, y lo dirigió este joven talento de la literatura nacional. Ahora podemos decir que desde el año 2000, desde abril de este año, está dirigiendo los destinos de la editorial de Fundarte. Cuéntanos un poco, por favor, José, sobre tu misión al frente de la editorial de Fundarte. ¿Qué has logrado, qué has hecho y con qué dificultades, con qué problemas te has conseguido? Porque vivimos en un mundo de problemas, y los gerentes modernos, más que llevar propuestas, a veces consiguen soluciones. Sí, yo creo que el reto principal del Fondo Editorial Fundarte es convertirse en una plataforma editorial del siglo XXI, con lo que es una estrategia de plataformas multimedia para la promoción del libro, no como un fin último, sino como una herramienta que permita visibilizar a todos nuestros escritores y escritoras, y con ellos a sus contenidos. Por eso nosotros hoy por hoy, en el aspecto editorial, no solamente apostamos por la impresión de libros, que lo mantenemos, no solamente mantenemos la política de organizar la 10ª Feria del Libro de Caracas, que en este caso la tuvimos en el mes de julio, sino que hemos mantenido esa década ininterrumpida de una Feria del Libro de Caracas que ha alcanzado una importancia fundamental, no solamente a nivel nacional, sino internacional, con la presencia de Casa de las Américas, con presencia de la Claxo, con presencia también de Argentina, en lo que fue esta reciente 10ª Feria del Libro de Caracas, así como también el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, que también llega a su 10ª edición ininterrumpida, siendo históricamente un premio municipal. Ahora, desde el 2010, se convirtió en un Premio Nacional de Literatura, en donde participan y han resultado ganadores escritores de, por ejemplo, el estado Carabobo, del estado Trujillo, de Cojedes, del Tamacuro, y de todos los estados del país, inclusive aceptando a escritores internacionales, escritores extranjeros residenciados en Venezuela. Más allá de eso, como parte de los compromisos, no solamente la impresión, porque creemos que pese a las dificultades, a los bloqueos que nos impiden desarrollar la impresión de los ejemplares como quisiéramos, sin embargo mantenemos la impresión sin ningún problema gracias al apoyo del Instituto Municipal de Publicaciones, o lo que también se conocía como imprenta municipal. Nosotros mantenemos una estrategia que estamos desarrollando a partir de ahora, que es generar una colección de audiolibros, generar canales o plataformas de booktubers o influencers literarios, también generar productos como postales, inclusive que en tu teléfono de WhatsApp tú puedas tener de un libro una imagen para cada día en el que tú te levantas, estás leyendo un libro, estás formándote, recreándote, cuestionándote con un libro en particular, pero al mismo tiempo estás haciendo la invitación a tus contactos, a tus amigos, a tus familiares, a que puedan recorrer ese puerto contigo, ¿no? Entonces es una de las principales tareas o compromisos que tiene el Fondo Editorial Fundarte, convertirse en una plataforma del siglo XXI con carácter multimedia, de forma tecnológica, pero fundamentalmente de carácter territorial, de carácter social. Nuestro objetivo no es publicar a determinados escritores, nuestro objetivo es, con la publicación de determinados escritores, llegar a las comunidades, a los consejos comunales, a las comunas, a las bibliotecas públicas, a todas las instancias que se han creado en función de que la promoción del libro y la lectura sea una realidad hoy por hoy en Venezuela. Me has planteado un montón de cosas donde me salen más de 15 preguntas.
pero voy a vislumbrar dos. Fundamentalmente veo que te ha tocado ser un gestor de crisis, es decir, la crisis del papel. Venezuela, en la actualidad, bueno, aquí en Maracaibo, lo sabrás, todos los periódicos han sido silenciados, es decir, no tenemos papel. No tenemos papel para sacar periódicos. Eso es un pequeño ejemplo de lo difícil que ha sido la gestión editorial. Es decir, desde hace años también las divisas para importar papel privado no han podido hacer todo el papel que tenemos en Venezuela, casi todo el papel que tenemos en Venezuela, el papel blanco con el que imprimimos nuestros libros, es papel de contrabando, papel que pasa por la raya y no paga impuestos y el país está en las librerías expuesto a un comercio ilegal, que es el comercio de papel, ya debido a que toda la importación de papel pasa por la corporación Maneiro. Eso es una realidad, y el problema está en que el país está en una crisis de divisas, sus divisas han sido bloqueadas internacionalmente, no tenemos capacidad de adquisición de divisas frente a otras disponibilidades, a otras necesidades más importantes como la compra de medicamentos, la compra de comida. Es decir, estamos viviendo un verdadero asedio interno y externo en la gestión de las divisas. Entonces te ha tocado, por lo visto y por la manera maravillosa en la que nos has explicado, te ha tocado gestionar una crisis, no tener papel para producir, no tener tampoco los recursos multimillonarios para caer en el juego de la especulación de los contrabandistas y comprar papel contrabandeado para producir libros. Es decir, no vamos a caer en eso tampoco, no podemos, el Estado no debería caer en eso. Y después, entonces nos encontramos con otra cuestión que me parece genial, que es redistribuir la manera en la cual se hace el libro. Es decir, no hacer el libro para el prestigio de estar en la librería, es decir, no hacer el libro solamente para la producción y la vanagloria de la institución, sino decir de qué manera este libro puede acercarse a los planes de lectura, de qué manera este libro puede transformar las herramientas o las estructuras creadas para impregnar las comunidades, de qué manera este libro puede ser un instrumento de transformación social, así sea desde el entretenimiento, así sea desde la cultura, digamos, del simple, de la literatura, no como una herramienta ideológica, sino como una herramienta de disfrute. Estas dos preguntas te las voy a dejar al aire porque tenemos que identificar la emisora, pero en brevísimos 2 minutos vamos a volver y me vas a decir si es cierto. Es decir, cómo estás gestionando la crisis del papel, y qué va a pasar en el futuro, si van a lograr editar en papel, si estos libros que están saliendo en digital van a ser publicados en físico, y después que me hables de los resultados, cómo las comunidades han trabajado con tus libros digitales. Ya volvemos en brevísimos 2 minutos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este espacio donde usted se monta en estas embarcaciones mágicas, los libros, y navegamos por el océano de la imaginación, por el mar del conocimiento, y allí nos encontramos con los piratas, nos encontramos con los corsarios, nos encontramos con islas donde usted logra descansar o donde se monta una civilización del conocimiento. Y estoy con un joven escritor de Venezuela, José Leonardo Riera Bravo, nacido en el año 1992 en la ciudad de Caracas, licenciado en Teatro de la UNEARTE, fue coordinador de cultura de Imparques, es el coordinador, el jefe de la rama editorial de una de las editoriales más importantes de este país, que es Fundarte, y también es autor de 3 libros, de Mi amigo Miranda en el año 2012, de Tin Marín, el conuco cultural de Alí, que rescata los valores de Alí I. Yo en estos días conversaba con
con mi amigo Rogelio Suárez, de aquí de Fe y Alegría, y hablábamos de Dalí Primera. Él me decía una cosa importantísima. Me decía: yo cuando tenía tu edad, a los 30 años, yo era sandinista, y ahora mírame haciendo este trabajo en las comunidades y defendiéndonos de ideas que se parecían a las que yo defendía. Y él planteaba unas cosas maravillosas, pero entre las cosas que me decía que la música de Dalí Primera era una música que hablaba de una ética que se aplicaba a todos los gobiernos. Es decir, a todo el que fuera mal gobierno le caen las canciones de Dalí. Entonces es de temblar la ética de Dalí Primera. Me gustaría leer ese Tin Marín, el Conuco Dalí, porque yo me crié, mi padre era ingeniero agrónomo, me crié con Ali Primera en la casa todas las mañanas y con las ganas de cambiar al país a partir de eso. Y también es autor de su más reciente libro en el 2018, Si me riera bravo, que tiene que ver con su apellido también. Me imagino que hay un pico de ese juego con el lenguaje que fundamenta la literatura inteligente. José Leonardo Riera, seguimos aquí en Puerto Libre. Te dejé 2 preguntas. Te dije cómo fundarte con el problema del papel, cómo lo recibiste, porque bueno, acabas de recibir esto hace unos meses. Imagino que todo este discurso genial de los medios virtuales para promover la literatura son una punta de lanza de tu propuesta como director. Y después te pregunté ¿qué vamos a hacer con las comunidades? Es decir, ¿cómo te ha funcionado la idea de llevar los libros digitales a las comunidades donde a veces, por lo menos en el Zulia, 12 horas al día no hay luz? Entonces, ¿cómo funciona eso? Sí, bueno, en el caso de la impresión de libros en la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, en Caracas, gracias a la alcaldesa Erika Farías, que es una lectora acuciosa, nosotros mantenemos como una prioridad la impresión de libros, porque sabemos que son herramientas para el trabajo que se hace en cada uno de nuestros territorios, que hoy por hoy son ejes comunales, gracias a un gabinete de cultura y nueva espiritualidad revolucionaria, donde estos libros son parte de su proceso de aprendizaje, de desarrollo, de apropiación, no solamente del territorio, sino de las instancias gubernamentales que están en este caso destinadas a la cultura, a las artes y la cultura, porque para eso es Fundarte, la Fundación para la Cultura y las Artes. Entonces hemos afortunadamente mantenido la impresión de libros, tal vez no con ejemplares a nivel de miles, que nos hubiesen encantado, sin embargo mantenemos centenares de ejemplares impresos. En la 10ª Feria del Libro de Caracas tuvimos la oportunidad de imprimir libros de escritores consagrados de nuestro fondo editorial, como es Luis Brito García, pero también imprimimos libros como por ejemplo los ganadores del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, como José Negrón Valera, Indira Carpio Olivo, Nelson Chávez Herrera, Julio Rafael Silva. Entonces nos mantenemos constantemente con la impresión, entendiendo que además hay una necesidad de parte de la población, no solamente caraqueña, sino nacional. Acá en el stand del Fondo Editorial Fundarte, en la Filbe en Zulia, nosotros trajimos 63 títulos impresos, sin contar el promedio de 10 títulos desde julio para acá que hemos publicado a nivel digital. Eso es lo que nos ha invitado a desarrollar un trabajo en las comunidades desde los espacios que maneja el Fondo Editorial Fundarte, que creo que es una de las, bondades que nosotros tenemos como Fondo Editorial, que manejamos espacios concretos para la promoción y la venta de los libros. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la sala de lectura Manuelita Sáenz, podemos hablar de la librería El Techo de la Ballena, tenemos una librería en el Guaraíra Repano, tenemos una sala de lectura llamada Rosario Acuña en el Teatro o el Complejo Cultural Simón Rodríguez, manejamos la Casa de la Cultura de la Juventud y Memoria Robert Serra en La Pastora. Entonces tenemos varios espacios donde funcionamos como epicentro para la promoción de la lectura y para la promoción de actividades de agitación literaria. Creemos que en un espacio como este, que contamos con autores del Fondo Editorial Fundarte, como lo son Antonio Trujillo, José Javier Sánchez, José Negrón Valera, Alirio Almao, Reinaldo de Fernández, ellos son sencillamente unos promotores culturales que a través de su libro están coadyuvando a que la promoción del libro y la lectura sea una realidad en una Venezuela y en una Caracas que más que de lectores, diría yo que son de escritores, que aún sin tener un libro en físico o sin tener un proyecto literario, están escribiendo su propio destino en el aspecto cultural.
Me encanta el discurso, me encanta la manera en que está armado. Me parece que necesitamos eso, ciertamente, llevar los libros a las comunidades. Y me preocupan cosas, pero son cosas de forma, no de fondo. Creo en lo que están haciendo. Creo que la transformación debe comenzar por la lectura. De que yo todo el tiempo lo digo, ni las balas ni el dinero van a cambiar el país. Lo van a cambiar solamente los libros, la formación. El momento en el que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos lean, en vez de crear conflictos, vamos nosotros a poder generar conflictos más inteligentes. Vamos a poder, de esas contradicciones, pensándolo en plano hegeliano, ¿no? Vamos a poder sacar entonces los resultados adecuados. José, ahí podremos estar horas hablando aquí, y yo creo que nuestro público también estaría muy interesado en saberlo, pero me gustaría saltar drásticamente a un tema como autor. Es decir, ya siento que las generaciones de escritores están, en nuestra generación de escritores, los nacidos en los 80 y los 90, están radicalmente separados por la política del país. Desde el Estado, con la idea de la imposición de una hegemonía ideológica, que es un discurso y está publicado en el Plan de la Patria, ¿no? La idea de la hegemonía, y desde la conflagración del Partido Único Socialista, que muchos no estuvimos de acuerdo con la ejecución de eso, o con algún momento la creación de la Red Socialista de Escritores. En estos días tuve la oportunidad de recordarle a Simón Zambrano que nosotros tuvimos una acalorada discusión en el año 2008, exactamente porque ellos llevaron como propuesta que la Red de Escritores de Venezuela se llamara Red de Escritores Socialistas. Y yo levanté la mano en aquel momento para decir, ajá, ¿y los anarquistas? y los ecologistas, y los que no son socialistas, ¿qué pasa? Entonces van a quedar fuera del brazo del Estado, ¿no? Como organización del Estado. A fin de cuentas, siento, y es una realidad, nuestro país está dividido en dos mitades, son terribles mitades. Ya unas futuras elecciones nos dirán cuál de las mitades tiene la mayoría, pero hay dos mitades, y esas dos mitades nos hacen un país fallo. Un país no se puede mantener solamente con estas dos mitades. Los zapatistas, y yo lo he dicho siempre, lo repito en este programa, y los que me escuchan ya dirán bien otra vez con su discurso de los zapatistas, hablan de un tercero excluido que no está siendo escuchado, que la derecha y la izquierda son la misma persona, tienen ambos una forma de poder, aunque no ejerzan al mismo tiempo el poder político ejecutivo, ambos tienen poder, una forma de poder. Y hay uno tercero que somos nosotros, los que estamos en el autobús, los que caminamos, los que andamos en bicicleta por la ciudad, los que compramos libros en la feria del libro, los que nos montamos en el metro en Caracas, que hay metro, los que nos montamos en el Centímetro aquí en Maracaibo, que somos personas que no somos diputados, que no somos constituyentes, que no estamos en el partido, que no pertenecemos a una OVC, que no estamos en ninguna cosa de esas de comités pro constitución, no sé cómo se llaman, y que no sabemos nada de políticos ni de partidos, que lo que queremos es cambiar el país porque estamos sufriendo. Y ese tercero necesita una voz. Entonces, en esa dualidad están también los escritores. Yo siento que los escritores han caído en ese esquema terrible de no encontrar sino leerse. La generación de escritores chavistas y revolucionarios no han leído ni quieren leer, en su mayoría, no digo que es una realidad total, a los escritores de oposición. Es decir, yo puedo agarrar a cualquiera de los escritores de tu edad y decirte, ¿te has leído los libros de Adalbert Salas? Y me van a decir, no, Adalbert Salas, pues ese es un pitiyanqui que está viviendo en Nueva York. O te has leído los libros de Oriet D'Angelo, y dice, no, pero o sea, es tal cosa. Y me voy al otro lado y le pregunto a cualquiera de las nuevas generaciones, de estos que concursan en el concurso Rafael Cadena, que están asistiendo a las poetecas, que van a ese tipo de actividades en el este del este, y le dicen, ajá, pero ¿leíste a José Manuel Pintón? Dice, no, ese es un chamo que tiene secuestrada la Revista Nacional de Cultura. ¿Leíste a Zambrano, a Simón Zambrano? ¿Leíste a Ennio Tucci? Me dicen, no, esos son panas, pero que están yo no quiero leer a esa gente, porque esa gente no me representa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para intentar
conciliar la Venezuela literaria. Porque con Rafael Cadenas está muy claro, ese es el mejor exponente de la poesía de oposición. Y con Luis Alberto Crespo está muy claro, es el mejor referente de la poesía chavista. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que nuestra generación se ocupe de decir, tenemos un solo país, chico, y el futuro de nuestra literatura tenemos que escribirla nosotros? Tenemos que tirar puentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo lo harías tú si hay una política para eso desde fundarte? Es una pregunta larguísima. Espero que me puedas dar una respuesta corta. En el caso de esta, digamos, dicotomía que se presenta a nivel de los escritores y escritoras, para el Fondo Editorial Fundarte no es una preocupación, digamos, extrema, en el sentido de que no es una dicotomía o una oposición literaria. Pareciera que son posturas personales, pareciera que son posturas que, lamentablemente tengo que decirlo, son características de ese oficio individual, de ese oficio solitario, de ese oficio de ermitaño que tenemos los escritores y escritoras. Parece mentira, pero creo que hace mucho daño para la organización literaria del país, especialmente con la responsabilidad que tenemos hoy por hoy de dejar como que el ejemplo o ese hilito, como decía Víctor Valera Mora, donde el poeta venidero pudiera ir alando hasta el mañana. Y nosotros pareciera que no entendemos la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones. Por eso estamos tan inmiscuidos en nuestro pensar particular, en nuestra posición particular, en nuestros debates y batallas individuales, que olvidamos la responsabilidad que tenemos a nivel general, a nivel nacional e internacional, diría yo. Yo creo que el mejor trabajo para nosotros limar asperezas es encontrarnos en el espacio, en los territorios, en las comunidades, en los espacios naturales para la promoción del libro, la lectura y la escritura, me atrevería a decir. Yo creo que la Filben es un espacio para eso, un espacio para el diálogo, es un espacio para encontrarnos, para debatir, porque yo creo que el debate, en el caso de los escritores y escritoras, no se trata de si eres chavista o si eres de la oposición, sino que se trata de cada una de las visiones, las metáforas, las imágenes, cómo tú ves el cielo, cómo tú ves la tierra, cómo tú ves a los tuyos, cómo tú ves a los que consideras contrarios, pero en definitiva visualizarnos en una cosmovisión en la que nosotros somos sujetos o integrantes de este aspecto o de este sector literario, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nos queda mucho trabajo, de alguna forma u otra he visto algunas experiencias en las que trascendemos el aspecto político que pareciera que nosotros estamos cayendo en esa trampa, que no sé por qué hemos caído en el aspecto de si estoy a favor del gobierno o si estoy en contra de él. Yo creo que hoy por hoy las posibilidades para que nosotros seamos gobiernos están dadas. No es casualidad que en espacios como Monte Ávila Editores, en la editorial El Perro y la Rana, en espacios como el Fondo Editorial Fundarte, y así como eso, muchísimos otros espacios literarios por hablar de la institucionalidad hoy por hoy, o la infraestructura, por decirlo así, cultural, nosotros hayamos tenido a jóvenes que no están ligados a algún partido en específico, que no están ligados a una carrera política partidista, que sencillamente han trabajado desde la pasión, desde el esfuerzo, desde la tenacidad en el aspecto literario. Yo creo que si nosotros nos centramos más en las cosas que son comunes, en las tareas que tenemos en común, sea de un partido o del otro, sea de una ideología política o de la otra, eso nos va a dar la posibilidad de asumir las responsabilidades que nos corresponden, institucionales o no, pero son responsabilidades nuestras, y desde la organización, desde el abrazo, desde la camaradería, desde el compartir, inclusive desde pelearnos. Acá en la Filben se han presentado, digamos, circunstancias maravillosas en las que hemos disentido en temas muy, por decirlo así, muy mínimos, y tal vez no en el aspecto político, pero son, digamos, diferencias que son necesarias para poder construir precisamente los aspectos comunes. Entonces mi invitación a todos los escritores y escritoras es que entendamos que nuestro trabajo literario va a trascender no solamente el aspecto político que podamos tener actualmente, sino que también va a trascender la historia que nos caracteriza. Entonces nosotros somos resultado de los escritores que nos antecedieron, y somos también responsables de los escritores que debemos darle el testigo, por decirlo de alguna manera. Entonces en este caso yo creo que nosotros tenemos, especialmente los escritores
escritores jóvenes que integrarnos, encontrarnos en el terreno, discutir, disentir, no estar de acuerdo con ninguno con los otros, pero estar juntos. En esa medida nosotros vamos a construir la política literaria de Venezuela. Maravillosa respuesta. Ojalá podamos difundirla, darla a conocer y que llegue muchísimo más lejos. Vamos entonces a hacer una pausa y continuamos ya con el cierre de Puerto de Libros en la siguiente sección. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Qué bueno es leer, qué bueno es tener libros, qué bueno es estar aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Tuvimos una entrevista con este muchacho, con Leonardo José Riera. Creo que hay cosas que apuntar, que decir sobre lo que él plantea, ¿no? Hay allí algunas ideas que él nos fue dejando poco a poco acerca de la política oficial del gobierno de la ciudad de Caracas. Yo aplaudo que haya un joven al frente de esa institución. Eso es lo que yo aplaudo. Aunque bueno, siempre nos preguntamos si no habrán personas más capacitadas, con más experiencia, con más preparación para el mundo editorial, que se encarguen de las grandes editoriales del país. Muchos de los problemas que tiene este proceso llamado revolución, ¿no? Este trabajo social, este tiempo que hemos ido viviendo a la sombra de la ideología y de la hegemonía ideológica, horrible concepto, la hegemonía ideológica, nos ha permitido, bueno, poder encontrar en el medio de la desesperanza, en el medio de sus sufrimientos, en el medio de la improvisación, en el medio de la irresponsabilidad gubernamental, en el medio de todas las debacles que tenemos, también nos hemos encontrado con personas que tienen voluntad de desarrollo, voluntad de construcción, que aman al país y que bueno, van a quedar quizá allí latentes, patentes en el futuro. Yo aplaudo que se abran las editoriales nacionales o las editoriales locales de Caracas a ver el país más grande, el país, verdadero país. Muchas veces este tipo de organizaciones e instituciones tienden a ser más centralistas aún de lo que ya son sus propios objetivos. Pero bueno, Fundarte, muy por el contrario, tiene una tradición larguísima de buscar autores de todo el país y promoverlos y publicarlos. La pregunta es, ¿qué tanto un joven de menos de 30 años tiene experiencia o capacidad para desarrollar o para dirigir una institución tan prestigiosa como Fundarte? Es decir, en qué momento nosotros empezamos a pensar que las grandes editoriales del país podían quedar en manos de muchachos, muchachos de mi edad o de la edad de Leonardo José Riera, José Leonardo Riera, perdón. Entonces nos encontramos con esas preguntas y la preparación para poder asumir estos retos. Qué tan difícil puede ser asumir estos retos y después estaremos verdaderamente capacitados para hacerlo, porque estas instituciones son antiguas, tienen 20, 30, 40, hasta 50 años, como Montevideo Editores, que cumple 60 años, editando libros y representando al país. Y en qué momento nosotros nos encontramos con la verdad de lo que son estos, ¿no? Ahí estuvo hasta hace un poco tiempo en Montevideo Editores un muchacho contemporáneo conmigo, Miguel Antonio Guevara, y él, bueno,
venía desarrollando una actividad interesantísima en Barinas con el caracol de espuma y algunas cosas, pero la política, es decir, el fanatismo, el ser un buen cuadro, el estar allí constantemente, el no criticar, el no ser disidente, el no tener ideas diferentes, el sumarse a lo que diga el partido, y después toda esta recantaleta de el líder máximo, supremo, etcétera, todas estas lloraderas, lo hicieron llegar al cargo más alto, a ser gerente de Monte Ávila Editora, la editorial más importante del país, dirigida antes que él por personas importantísimas, por los escritores más importantes del país y por los mejores editores del país. Y estuvo en manos de un muchacho de 27 años que en la televisión repetía como un loro las mismas consignas que repetía el ministro de Cultura. Entonces son cosas que a mí me agobian porque verdaderamente siento que darle la oportunidad a los jóvenes de que estén al frente de organizaciones de esta naturaleza es algo maravilloso, pero hay que ver qué tanta contrapeso existe, si estos jóvenes, si nuestra generación verdaderamente está preparada para dirigir y para representar al país. Son preguntas que solamente van a poder responder las obras de estos jóvenes. Ya Miguel Antonio Guevara está en Colombia, parte de la diáspora, haciendo un posgrado en Bogotá. Abandonó ese puesto, no le dio, yo creo que no tuvo la talla para desarrollar esa responsabilidad. Es lo que yo pienso a título personal. Ahora, este muchacho, José Leonardo Riera, yo le deseo todo el bien, ¿no? Y que pueda desarrollar durante su gestión al frente de Fundarte una verdadera acción de transformación y una gestión de crisis, porque buena parte de lo que sucede es que no somos capaces de desarrollarnos en crisis, no somos capaces de tener una gerencia de gestión de crisis. Estamos viviendo un momento difícil y más allá de la excusa política, más allá de la mentira de la guerra económica, más allá de todas esas estructuras discursivas, nos encontramos con que debemos de tener la capacidad de transformar activamente nuestra realidad. Tenemos que mostrar resultados. Más allá de las excusas, señores políticos, señores gerentes, señores directores, señores secretarios, más allá de todas las excusas que usted puede inventarse para poder dormir tranquilo en las noches, usted debe de mostrar resultados al pueblo, porque el hambre está allí, las necesidades están allí, los libros necesitan ser publicados, la cultura necesita ser desarrollada en nuestra ciudad y en nuestro país, y hay que inventarnos una gestión de crisis. Hay que inventarnos la capacidad de desarrollar al país, así no estemos nosotros en capacidad de hacerlo. Así hayan dificultades, debemos inventar una manera de hacerlo. Inventamos o erramos, como dijo el gran Simón Rodríguez. Eso es lo que yo creo que sucedió en esta Filben, ¿no? Es decir, es un inventamos o erramos. Ciertamente la expoventa de libros fue bastante limitada, bastante limitada, apenas a un pasillo, habían cerca de 12 expositores, la mayoría de Caracas, vendedores de libros del puente de Fuerzas Armadas, ¿no? Que quizá la librería a cielo abierto más grande del país, y bueno, muy pocos expositores locales, con muy poca mercancía de libros. Eso verdaderamente deja mucho que desear. Después, la programación altamente politizada, lamentándolo mucho, estas ferias terminan siendo más especies de encuentros políticos, de encuentros ideológicos, el libro como un instrumento ideológico más que como el libro como una herramienta de disfrute o de reflexión, de reflexión humanística. Pero más allá de esas experiencias, el hecho de hacerlo, el trabajo de la decoración, el trabajo de la instalación, el retomar las calles para los libros, es una proeza que debe de ser reconocida.
y que para bien o para mal ya la libertad de expresión y nuestra propia constructo de criterio nos dará la posibilidad de darnos cuenta si estamos de acuerdo o no con lo que dicen los políticos, con lo que dicen los slogans, con lo que habla la propaganda, pero tenemos nosotros un espacio en el cual sumarnos, en el cual entrar en contacto con esas contradicciones y después sacar nuestras conclusiones. Si esos espacios no existen, estamos peor. Si Filben no existiera, a pesar de ser política, a pesar de tener una poca variedad de libros, bueno, sería peor aún. Es decir, hay que reconocer el esfuerzo que desarrolló la alcaldía de Maracaibo, quien puso buena parte de los recursos para desarrollar esta feria, la gobernación del estado Zulia, la plataforma del libro dirigida por César Bracamonte, el gabinete de cultura del Ministerio de la Cultura del Estado Zulia, toda esta gente que se esforzó en desarrollar ese evento. Lamentablemente la convocatoria fue mínima para la inversión multimillonaria que seguro hubo, pero lo importante fue que se hizo y que se siguen desarrollando y que no renuncien a hacerlo. Yo aplaudo el hecho de que la Filben se siga desarrollando. Llegamos al final de nuestro programa por la noche de hoy. Escríbenos un mensaje de texto dándonos tu opinión al 0424-672-3597. Y nos escuchamos el día de mañana. Recuerda que salimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Gracias por escucharnos realmente. Y bueno, como siempre les digo al finalizar, por favor, sean felices, lean poesía.